Sinverencial. Hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos reunidos todos en nombre de Padre de toda paternidad. Ainsa tus hijos los dioses, diosas misericordiosos cristificados. Ainsa tu hijo Jehová, Sirio, Sanakumara, Melquisedec, Jesucristo, Samael Ambeol, Laxmi Daimon. Hombres Cristos, dioses resurrectos, reencarnados e inmortales. Ainsa los demás resurrectos, cristificados, existentes, alabado sea Shoy, Dios, manifestado e inmanifestado y siempre. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera cámara inicial pública, Juniors de Motivación Continua. En esta evangelización vamos a ver un tema bíblico acerca de Pisti Sofía y el Evangelio secreto de San Juan de Nahamadi. Oh tú, revélate conscientemente, salvémonos, defendámonos, desesclavízate, libértate y abandonemos a algunos dioses, diosas gnósticos, cristificados, demiurgos principiantes, creadores de logias blancas y de sus mentiras, sus magias negras, falsas leyes institucionales, de sus pecados. Libertémonos pues de todo aquello, de aquellos pecados, de aquellos dioses, diosas, gnósticos, cristificados. Estamos en esta evangelización y vamos a escuchar el Evangelio de San Juan, donde nos habla acerca de aquellos demiurgos inferiores también. Escuchemos pues un poquito sobre aquello. El Evangelio de Juan Nagmadi, capítulo 6. Ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento. Tuvo esta idea ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado aprobación, sin su amante, y sin su consideración. Su compañero no dio su aprobación. Ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella, y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sin embargo, dio a luz un vástago. Y, debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano. Sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella, pues ella lo había producido sin su amante. No se parecía a su madre, y tenía una forma diferente. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centelleantes. Lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube, para que nadie lo viera salvo el Espíritu Santo, al que llaman la Madre de los Vivientes. Ella puso a su vástago el nombre de Jaldabaos. Capítulo 7. Jaldabaos es el primer gobernante, que recibió gran poder de su madre. Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Era fuerte, y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Se aparejó con la estupidez que hay en él, y produjo sus propias autoridades. El nombre de la primera es Atot, a quien generaciones de seres humanos llaman la segunda es Armas, que es el ojo celoso. La tercera es Kalila Umbri. La cuarta es Yabel. La quinta es Adonaios, a quien llaman Sabaoth. La sexta es Caín, a quien generaciones de seres humanos llaman el sol. La séptima es Abel. La octava es Abrisene. La novena es Yovel. La décima es Armoupiael. La undécima es Melcheir Adonein.
La 12ª Ekbelías, que está sobre las profundidades del infierno. 8 Haldabaoth destinó 7 reyes, uno por cada esfera del cielo, para que reinasen sobre los 7 cielos, y 5 para que reinasen sobre las profundidades del infierno. 9 compartió su fuego con ellos, pero no se dio ninguna parte del poder de la luz que había tomado de su madre. Pues es un ser de tinieblas ignorantes. 10 Cuando la luz se mezcló con las tinieblas, hizo las tinieblas más brillantes. Cuando las tinieblas se mezclaron con la luz, oscurecieron la luz. 11 El resultado fue ni luz ni tinieblas, sino más bien penumbra. 12 Este gobernante penumbroso tiene 3 nombres. El primer nombre es Haldabaoth. El segundo es Saklas. El tercero es Samael. 13 Es malo debido a la estupidez que hay en él. Pues dijo, yo soy Dios, y no hay otro Dios aparte de mí, toda vez que no sabía de dónde había salido su propia fuerza. 14 Los gobernantes crearon para sí mismos 7 poderes. Los poderes a su vez crearon para sí mismos 6 ángeles cada uno, hasta que hubo 365 ángeles. 15 Estos son los nombres de los potentados y sus correspondientes apariencias. 16 El primero es Atotian, tiene la cara de una oveja. El segundo es Eloaios y tiene la cara de una mula. El tercero es Agitapayos y tiene la cara de una hiena. 17 El cuarto es Yao, y tiene la cara de una serpiente con 7 cabezas. El quinto es Sabaotian, tiene la cara de un dragón. El sexto es Adonin y tiene la cara de un mono. 18 El séptimo es Sabatayos y tiene una cara de fuego llameante. Esto explica los 7 días de la semana. 19 Haldabaoth tenía muchas caras además de todas estas, por lo que podía mostrar la cara que quisiese cuando estaba entre los ángeles. 20 Compartía su fuego con ellos y señoreaba sobre ellos debido al poder glorioso que tenía de la luz de su madre. Por eso se llamaba a sí mismo Dios y despreciaba el reino de donde procedía. 21 Unió 7 de sus poderes de pensamiento con las autoridades que estaban con él. Cuando habló, se hizo. Nombró a cada uno de sus poderes, empezando por el más alto. 22 El primer poder es la bondad, y está con la primera autoridad, Atot. El segundo poder es el pensamiento anterior, y está con la segunda autoridad, Eloaios. El tercer poder es la divinidad, y está con la tercera autoridad, Agtapayos. 23 El cuarto poder es el señorío, y está con la cuarta autoridad, Yao. El quinto poder es el reino y está con la quinta autoridad, Sabaoth. El sexto poder son los celos y están con la sexta autoridad, Adonin. 24 El séptimo poder es la comprensión y está con la séptima autoridad, Sabatayos. Estos seres tienen esferas en los reinos celestiales. 25 Los poderes recibieron nombres de la gloria de arriba, mas estos nombres podían destruir los poderes. 26 Pues si bien los nombres que le fueron dados por su creador eran poderosos, los nombres que recibieron de la gloria de arriba podían provocar la destrucción y la pérdida del poder. Por eso tienen 2 nombres. 27 Haldabaoth lo organizó todo de acuerdo con la pauta de los primeros reinos eternos que habían nacido, pues deseaba crear seres que fuesen como los imperecederos. 28 No es que él hubiera visto a los imperecederos, sino que el poder que hay en él que él había tomado de su madre, produjo la pauta para el orden del mundo. 29 Cuando vio la creación a todo su alrededor y la multitud de ángeles en torno a él que habían salido de él, le dijo, yo soy un Dios celoso, y no hay ningún otro Dios aparte de mí. 30 Pero haciendo esta declaración sugirió a los An. Allí tenemos aquel demiurgo gnóstico cristificado que hizo creaciones y ha creado ciertos mundos, obviamente el famoso Yaltapacot, cuando estaba de pie al espíritu. Después de ello cae espiritualmente y ya en el Pistis Sophia nos habla que rige a ciertos demonios en los mundos infiernos. A su vez su situación fue que se creyó uno de los únicos dioses existentes y quiso negar obviamente a sus superiores. Y en el libro de Juan de Nag Hammadi tenemos cómo Jesucristo va orientando ya a sus discípulos sobre esta situación de
aquel demiurgo creador, pero con estatus inferior a otros dioses de la creación. Entonces, importante ir comprendiendo estos detalles, obviamente. El famoso Yaldabaoth ha hecho creaciones, pero en medio de esas creaciones ha hecho ciertos errores en la creación. Entonces de ahí se analiza situaciones en el planeta y ya en los cuerpos también de las personas, porque también era un Dios que creó cuerpos. Él es el famoso causante también de los andróginos divinos en el planeta, Eunicio. Entonces en este libro encontrado en Nag Hammadi va develando Jesucristo a su discípulo Juan sobre esta situación y aclara que existen obviamente demiurgos inferiores, gnósticos cristificados, que también crean obviamente mundos, planetas, pero se da ciertas fallas. Son principiantes. A su vez existen otros demiurgos gnósticos cristificados de logia blancas, creadores más superiores, que hacen cosas más perfectas. Obviamente, en este libro de Juan, encontrado allá en Nag Hammadi, Jesucristo pues nos despierta que muchas personas a la vez están adorando a aquel Dios demiurgo inferior que luego se cayó espiritualmente y rige ciertos demonios en ciertos avernos, y a la vez se ve que la ley divina superior lo emplea para que dé ciertos castigos a ciertas almas de acuerdo a sus pecados allí en los mundos infiernos. Revisad ello también en el Pistis Sophia, capítulo 141, 42 más menos. Acordémonos que Yaldabaoth tiene el nombre de Saklas o era Samael, pero este Dios que fue antes se cayó espiritualmente. Uno es el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, uno de los tantos dioses creadores de este universo y regente, y acordémonos que en la creación hay millonadas de universos. Es uno de los tantos de millones de dioses existentes creadores, y otro muy diferente es Yaldabaoth, Saklas o era Samael. A su vez, uno es Samael Ambeor, regente del planeta Marte, y otro muy diferente es Saklas o era Samael o Yaldabaoth. Ese es otro caso. Entonces hay personas que confunden al Señor Jehová con el famoso Yaldabaoth, y obviamente buscan chantajearle ahí a Allah, Jehová, o llamado acá Jehobalá. Hay que ir diferenciando entre todos esos detalles. A su vez, si veis un montón de errores falsos en ciertos libros hebreos, obviamente eso es producto de ciertas adulteraciones, ciertos errores ya en las traducciones a idiomas. A su vez, obviamente que hay magias negras, magias blancas, verdades, mentiras, falsas leyes, reales, leyes institucionales. Y tenemos que ir diferenciando también entre dónde está aquella real gnosis hebrea, gnosis cristiana, y dónde están las supraleyes conscientivas a cumplirla. El resto obviamente ha de desobedecerlo totalmente, ayer, hoy, siempre y por siempre, porque son salidas emergidas del ego, falsa personalidad o mal manejo de virtudes de ciertos dioses, de logia blanca mismo, o en este caso también del ángel Dios caído, Yahvé o Yahweh, que igual se transformó en un demoniazo y fue vencido en estos tiempos por órdenes de Dios y por órdenes también de Jehová, de las logias blancas,
y obviamente vencido por la espada de Samael Ambeor, encarcelado en ciertos infiernos de la luna. Revisa el libro La Revolución de Belcebú de Cristo Dios Samael Ambeor. Entonces, uno es Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, y otro muy diferente, el famoso Yahvé o Yahuel. Otro muy diferente es Moloch, otro muy diferente Lucifer o Luzbel. Lucifer, Luzbel es lo mismo. A su vez, allá en esos infiernos está también encarcelado Luzbel o Lucifer. Escuchemos un poco más sobre el libro de Jesucristo ahora, su libro El Pistis Sophia, dado después de la resurrección y obviamente dictado a sus discípulos apóstoles. Vamos a escuchar un poquito, ahí tiene como 148 capítulos. De ello también hay una versión de Samael Ambeor que devela 90 y más capítulos. Vamos a escuchar por acá en el capítulo 111. Pistis Sophia capítulo 111. De la constitución del hombre. El niño nace, la fuerza es débil en él y su alma es débil en él y también el falso espíritu es débil en él. En una palabra, los tres juntos son débiles, sin ninguno de ellos no percibiría nada, ya sea lo bueno o lo malo debido al peso del olvido que es muy grave. Además el cuerpo también es débil. Y el niño come de las delicias del mundo de los arcontes. Y la fuerza atrae para sí misma de la porción de la fuerza que está en las delicias, y el alma atrae para sí misma de la porción del alma que está en las delicias. Y el falso espíritu atrae para sí mismo de la porción de lo maligno que está en las delicias y en sus codicias. Y por otro lado el cuerpo atrae para sí mismo la materia que no percibe que está en las delicias. El destino, por el contrario, no toma nada de las delicias porque no está mezclado con ellas, sino se va nuevamente en la condición con que vino al mundo. Y poco a poco la fuerza, el alma y el falso espíritu crecen, y cada uno percibe de acuerdo a su naturaleza. La fuerza intuye a tratar de obtener la luz de la altura. El alma, por otra parte, aspira a buscar la región de la rectitud que está mezclada, la cual es la región de la mezcla. Y el espíritu falso, por otra parte, busca todas las perversidades y codicias y todos los pecados. El cuerpo, por el contrario, no percibe nada a menos que obtenga fuerza de la materia. E inmediatamente los tres desarrollan sentido, cada uno de acuerdo a su naturaleza. Y los receptores retributivos designan a los servidores, liturgos, a seguirlos y a ser testigos de todos los pecados que cometan, con el propósito de obtener una forma o método para castigarlos en los juicios del espíritu falso. Y después de esto el espíritu falso concibe y percibe todos los pecados y la maldad con que los arcontes del gran destino han ordenado y hecho para el alma. Y la fuerza interior incita al alma para buscar la región de la luz y la divinidad completa. Y el espíritu falso conduce lejos al alma y la obliga continuamente a hacer todos sus actos de mal vivir, todos sus agravios y todos sus pecados, y está persistentemente adjudicándolos al alma, siendo hostil con ella, obligándola a cometer todas sus maldades y todos estos pecados. Y este inicia a los servidores retributivos para que sean testigos de todos los pecados que cometerá. Además, si descansa por las noches o en el día, la perturba en sus sueños con las codicias del mundo, haciéndola que anhele todas las cosas del mundo. En una palabra, la induce hacia todas las cosas que los arcontes ordenan para ella y que le sean hostiles, obligándola a que haga lo que no le agrada. Así pues, María, este es en realidad el enemigo del alma, que la fuerza agita que comete todos los pecados del espíritu falso. Y después de esto el espíritu falso concibe y percibe todos los pecados y la maldad con que los arcontes del gran destino han ordenado y hecho para el alma. Y la fuerza interior incita al alma para buscar la región de la luz y la divinidad completa. Y el espíritu falso conduce lejos al alma y la obliga continuamente a hacer todos sus actos de mal vivir, todos sus agravios y todos sus pecados, y está persistentemente adjudicándolos al alma, siendo hostil con ella, obligándola a cometer todas sus maldades y todos estos pecados. Y este inicia a los servidores retributivos para que sean testigos de todos los pecados que cometerá.
Además, si descansa por las noches o en el día, la perturba en sus sueños con las codicias del mundo, haciéndola que anhele todas las cosas del mundo. En una palabra, la induce hacia todas las cosas que los arcontes ordenan para ella y que le sean hostiles, obligándola a que haga lo que no le agrada. Así pues, María, este es en realidad el enemigo del alma, que la fuerza agita que comete todos los pecados. Acordaos que en esas regiones superiores hay muchas situaciones de complot sutil contra las almas, allí en los cielos. Entonces hemos visto el caso del famoso Yaltapajot y también de Yahvé o Yahuel, el ángel Dios caído. Acordaos que en los libros hebreos, que los llaman también Biblia, existen como 200 casos de entre matanzas, robos, violaciones, hurtos, etc., mal endosados, en este caso, al Señor Jehová. Esas situaciones no lo va a mandar a hacer un Dios tan perfecto. Y si mandara, cometiera algún error, se gana karmas duros a pagar, porque estaría obrando negativamente. Esas situaciones le gusta más bien a Yahvé, Yahuel, el ángel Dios caído, o Moloch, o a su vez Lucifer, y las demás diosas caídos que se han vuelto demoniazos. Entonces hay que diferenciar entre qué mismo es sabiduría, gnosis y leyes de Jehová, y de eso ver en cuáles se equivocó él, aquel hombre Cristo Dios, uno de los creadores de este universo, y dónde está su supragnosis y sus supraleyes y las cosas perfectas que ha hecho. Y obviamente hay que diferenciar en esa mezcla que está allí empapado con las situaciones que ha hecho Yahvé o Yahuel, el ángel Dios caído. Ya lo orienta Samael Ambeor, que ciertos seguidores de él mal pusieron el nombre de Yahvé Yahuel, estampando en aquellos libros hebreos, para que luego las personas se confundan y lo sigan adorando. En un tiempo estaba en Logia Blancas un Dios poderosísimo, y obviamente lo adoraba, pero luego se cae espiritualmente y se vuelve un demoniazo. Tenía cuerpo físico, estaba reencarnado en el planeta en tiempos de la Lemuria, orienta el maestro Samael Ambeor, pero a su vez se desvió, eyaculó su enseminis, fornicó y creó su posilge, se esclavizó entre sus magos negros, sus anticrísticos, o sea, sus egos, sus defectos psicológicos. A su vez, obviamente, si eres católico, evangélico, cristians, hebreo, etc., hay que ir a diferenciar todas esas situaciones. Acuérdate que para nada va a mandar ley el Señor Jehová de que para consagrar ciertos templos haga baños o ríos de sangre. Esas situaciones le gusta obviamente al ángel Dios caído, Yahvé o Yahuel, que igual les llega telepáticamente y les llegó a ciertos dirigentes espirituales del entonces. Ya Abraham, por ejemplo, le metió en la cabeza que vaya y dizque masacre, mate a su hijo, dizque para honrar a Dios. El Señor Jehová, uno de los tantos dioses, jamás te va a mandar aquello, menos el Padre Dios universal, Padre de dioses diosas, Padre de Cristo, su humanidad, es Padre de Jehová, de Vishnu, de Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcoatl, Mancocapa, Jotín, Wotan, Thor, Samael Ambeor, Lakshmi, Daimon, Jesucristo, etc. No te va a mandar nunca barbaridades. Esos mensajes y ese tipo de falsas leyes lo manda la logia anticrística. Pero que ciertos incluso dirigentes espirituales creen que es ley divina y van hasta cumplir semejantes barbaridades. A su vez, acuérdate que el rey Salomón era uno de los tantos sabios, pero igual también le llegaron telepáticamente. Por un lado le llega Jehová que haga el templo, listo, ya eso pues también lo anunció a su padre David, al rey David. Comienza a hacer el templo extraordinario, revisad allí en los libros hebreos, libro de los reyes y más, comienza el templo. Acordaos que el templo, ya adentro, ubicó 2 querubines, 2 ángeles
al lado del arca. O sea, en los altares puedes poner imágenes, cuadros, retratos, esculturas, esfinges de los dioses. Ya va orientando pues cómo hizo aquel templo a Jehová. Y a su vez en el entorno de las paredes igual ubicó dibujos, formas, imágenes o tallado, pintado de querubines. Al entorno también puso grabados allí de uva, palmeras. Entonces, ¿dónde está que un altar no puedes poner cuadros, imágenes, retratos? Ahí está, puedes poner de los dioses. Lo que pasa que por allí buscan enredar en otra situación de ciertas leyes ya del Padre Dios universal, Padre dioses, Cristos, universos y humanidades. De él no podemos concebir en nuestras mentes cómo es él, porque va más allá de las formas, más allá de los dioses, más allá de la materia, más allá del mismo espíritu. Entonces de él sería inconcebible ir a hacer un cuadro, una imagen. Pero del Señor Jehová, que es uno de los dioses también creadores, y es uno de los tantos hijos de su Padre espiritual, y también de la energía universal del Padre de toda paternidad, puedes igual hacer cuadros, retratos, etc. Ya allí orienta que Moisés le vio cara a cara, o sea, tiene cara, tiene forma, tiene cuerpo. Entonces podéis ubicarlo. A su vez, de las energías de la Trimurti, igual son energías superiores que van más allá de las formas. Pero bueno, ya en libros hebreos también orienta que llegó en forma de lenguas de fuego y se depositó en los apóstoles. Podría estallar algo así. Entonces se construye el templo. Extraordinario. Viene la fiesta, la inauguración, la consagración. Pero ¿para qué vas a necesitar que degollen 20 y pico mil de bueyes y ovejas y todo eso? O sea, un baño, un río de sangre allí. Y si sacas cuenta, ahí hay los tanques, por ejemplo, de unos 55 galones, 200 y más litros. Y más o menos utilizaron muchísimo de eso, como unos 2000 y más tanques de esos de sangre, de bueyes, de ganado, de ovejas y más. Eso sería como cuadras puesto en fila allí esos tanques. ¿Y para qué va a necesitar obviamente el Señor Jehová toda esa situación de sangre? ¿Y para qué va a mandar a ensuciar con esa sangre de ganado, de animales, un templo tan sagrado para él? Acordaos que aquel templo fue revestido de oro. Y obviamente vienen los famosos holocaustos afuera del templo. Y a ver si no chorrearon sangre también por dentro. Y Jehová no necesita nada de eso. Eso es invento de las cabezas de ciertos dirigentes religiosos, y en este caso que le llegaría hasta telepáticamente Yahweh, el ángel Dios caído, al rey Salomón, y le dejó ensartando eso en la psiquis para que a su vez actúe de esa manera. Y como ya venía esa falsa tradición desde tiempo más atrás también, entonces se la creyó. ¿Veis? Los dioses de logia blanca lo mucho piden un poco de saumero allí, de maderas, de aromas, para armonizar el lugar. ¿Veis? Y eso es todo. Pero bueno, se la mandaron eso. Y quemando esa carne, esas sangres allí. En vez de hacer una fiesta y mejor un banquete allí y dar de comer a las personas que han llegado ahí a la fiesta. Acuérdate que aquellos templos de Dios son templos de Dios. Mas no son camales. Ya el camal, pues, en estos tiempos, veis, está ubicado en otros lados, y ahí también hay ríos de sangre.
Esa sangre de sus animales sirve para que la tierra se nutra y se alimente, y de esos animales se emiten el famoso skokin por medio de la sangre, y es un alimento de la tierra, que nosotros los producimos si es que tuviéramos un 100% de conciencia natural. Si no hay eso, se necesita de sangre para que sea nutrida la tierra. Pero no hay drama, esos animales nacerán, y si nadie los matara para alimentación, por ejemplo, morirían de muerte natural, iría igual a la tierra, y la tierra se alimentaría de esa sangre. Ahora, obviamente en la alimentación puedes comer carne de animales, y al hacer eso, directa o indirectamente, también uno se gana grados de karma, ya sea porque mata al animal, ya sea porque hizo cacería o porque compró en el mercado. Pero son ciertos karmas canjeables para que la vida continúe en nuestros cuerpos. Ahora, si comes solo vegetales, legumbres, igual está matando el arroz, la papa, la yuca, la lechuga, lo mata, no va a chorrear sangre roja, pero igual de esos arroces hervidos no emergerán nuevas plantas. Lo mató, se echó grados de karma. Ahora que no quiere comer nada, está matando el cuerpo, más grados de karma. Bien, entonces la sangre, igual de los cuerpos de las personas que mueren, tarde o temprano va a la tierra. Hay una situación de que comienzan a hacerle ciertos monumentos para que ahí estén esos cuerpos en proceso de putrefacción y los gusanos se los coman, y toda esa situación de podredumbre que se da allí. Mejor a tu ser querido dale un descanso a la parte de cuerpo físico más digno, lógicamente. Acordémonos que el ser querido ya no está en ese carro físico, en esa como casa física, sino él ya está en otras dimensiones, dando cuentas a la ley divina, y a ver si ya ha nacido hasta de nuevo, en un nuevo cuerpo físico. Entonces, a veces, ya cuando se dan ciertos terremotos, esos cuerpos van a la tierra para que la tierra se nutra. Entonces, mejor, obviamente, enterrar esos cuerpos en tierra, o a su vez puedes cremar ese cuerpo físico, algo más digno. Cremas ese cuerpo físico, y de esas cenizas entregas un poco a los 4 puntos cardinales de la tierra, y a su vez haz un cuadro del ser querido, mande a hacer. O podría hacer una escultura, una estatua con esas cenizas, mezcle con cemento, con yeso y etcétera. Entonces ahí al cuerpo físico del ser querido no va a estar en esa situación indigna de estar tragado esos cuerpos ahí por gusanos y todas esas situaciones. Al final, lo más seguro quedarán en huesos. O si es cremado, pues quédese polvo. He allí la realidad de lo que quedará, pues, los cuerpos. Salvo si no resucita esos cuerpos, como un Maestro Jesús el Cristo, que tiene ya más de 2000 años, o el Maestro Sanat Kumara, con cuerpo de más de 18 millones de años de edad, o un Cagliostro San Germán, Cotumí, Moria, un Samuel Ambeor también, con cuerpo egipcio de 4000 años, un Laxmi Daimon, con cuerpo judaico de 2000 años, etc. Entonces no hay pretexto para hacer esos holocaustos en sacrificios de animales con el pretexto de la sangre. Por ahí el maestro Samuel Ambeor orienta que eso fue situaciones de que cierta orden del oriente se le inventó también comenzar a masacrar animales para alimento de esa sangre a la tierra. Y antes de eso, obviamente, ya veis ahí en tradiciones hebreas y también en los mayas, incas, aztecas. Ahí hasta se les pasó la mano a ciertos aztecas y de una vez masacraron personas. Pero acordaos, la sangre tarde o temprano irá a parar en la tierra. O sea, no hay pretexto de a qué hacer aquellos sacrificios, dice que para honrar a Dios. Dios no pide aquellas situaciones, eso es invento de ciertos dioses, diosas,
y luego lo van haciendo misticismo y de una vez la sangre va a parar y los animales al templo, masacrados y quemados. Revisada allí ya la situación de ordenanza que da el Señor Jehová para su sacerdote Aarón y sus hijos. Entonces a magia blanca ordena que se abra un templo, se lo consagre, haga saumerio, diría, con ciertos inciensos, etc. Pero igual mete cuchara Yahvé o Yahweh, el ángel Dios caído, u otros ángeles dioses caídos que se volvieron demoniazos y le meten en la cabeza de una vez ahí a Moisés que dé la orden de que degollen igual ciertos animales, la sangre chorree en los altares y haya quemada de esa sangre y de esos cuerpos de animales incluso en los altares. Y antes de eso dice que para purificar y purificarles a Aarón, a sus hijos y sus túnicas, les salpicaban, les chorreaban la sangre del ganado, del animal. Pero ¿cómo va a quedar eso allí purificado? Queda ensuciado, queda profanado esos incluso cuerpos y túnicas. Y esas manchas de sangre, ¿cómo va a sacar? Eso tiene que sacarse y botar a la tacho de la basura o quemar, porque está ahí ensuciado, está profanado. Entonces ahí la logia anticrística se aprovecha y les llega telepáticamente para hacerles barbaridades en medio de esas fiestas tan sagradas a los mismos dioses, diosas, maestros, maestras, profetas, etc. ¿Veis? Y a su vez ya orienta por otro lado que no ha de comer sangre de animales. Por otro lado, gente busca no hacerse ciertas transfusiones de sangre porque quedan pactados y todo eso. Entonces peor que una persona le estén chorreando ahí, regando sangre de animales con el pretexto de purificarle. Ahora que la situación digan que el animal no ha tenido el acto sexual, pero igual fue concebido por fornicación, por eyaculación de semen. Y estudiar ya lo que dice Levítico 15 acerca de la fornicación o derrame del semen. Queda inmundo y obviamente esa inmundicia es a nivel espiritual. Entonces esos críos de animales fueron concebidos con eyaculación de semen, o sea, no es puro. Y a su vez es sangre de animal. Y la divinidad no te va a pedir ni que la sangre de los pichones o de palomas o de ciertos toros, vacas o borregos. Eso es inventaje de los cerebros de gentes. Y inventaje de ciertos dioses, diosas también, que así les conviene llevar sus religiones de acuerdo a sus fines políticos, religiosos, sociales, y mal programan y ensucian los cerebros de la gente para que prosigan falsas tradiciones en siglos y milenios. Entonces esas situaciones jamás vais a obedecer, lógicamente. Y de aquellos libros sagrados de la humanidad, ya sea Biblia, Corán, Bhagavad Gita, libro tibetano de los muertos, libro egipcio de los muertos, de los libros del arcángel Dios Samuel Ambeor, del Laxmi Daimon, de Jesucristo y etcétera, pues hay que revisar dónde están sus magias negras, sus magias blancas, sus verdades, sus mentiras, sus falsas leyes institucionales emergidas del ego, falsa personalidad o mal manejo de virtudes. Y si algunos dioses cristificados han escrito documentos, pues a revisar dónde está la magia negra emergida del mal manejo de virtudes de aquellos dioses, diosas, y especialmente de los principiantes, como ya viste ese inicio del gnóstico cristificado Yaldabaoth, que hizo ciertas creaciones positivas, también una parte positivas lógicamente, pero en otras hizo creaciones negativas. Entre lo negativo, mirad allí los asteroides, con peligro a que caigan en los planetas y maten humanidades. Eso no es perfecto, pues es una imperfección. Que comiencen obviamente las tempestades, las granizadas, erupción en los volcanes, a su vez maremotos y todo eso no es perfecto, pues es producto de un creador imperfecto. Y esos creadores imperfectos, demiurgos inferiores, obviamente existen.
pero nada tiene que ver con esas imperfecciones y a otros dioses demiurgos gnósticos cristificados más perfectos. Y nada tiene que ver el Padre Dios universal, Padre Dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades en esas creaciones principiantes. De la creación, por ejemplo, en nuestro planeta, la mayoría hay cosas perfectas, bellas, hermosas. Ved la alimentación, ved ya los minerales y a la vez todo lo que hay sobre la faz de la tierra que emerge de la Madre Virgen Tierra, de la Madre Virgen Naturaleza Superior. Y que obviamente allí los dioses, diosas creadores depositaron todo aquello. Y a su vez, con ese ingenio y esa gnosis de ciencia, arte, filosofía, mística, supratecnología y tecnología, va emergiendo carros, tractores, fierros, tejas, ladrillos, cemento, vidrios. Y lo más caro que veis sobre la superficie terrestre, lo más lujoso que hay en el planeta, o que vuele, helicópteros, aviones, etc., ha emergido de la Madre Virgen Tierra. Y obviamente hay mucha perfección, pero también hay que ver las partes imperfectas hechas por aquellos dioses gnósticos cristificados demiurgos inferiores, y que eso causa daño a las humanidades. Revisar la ruta, por ejemplo, del famoso Hercólubus, que de tanto en tanto llega a este sistema solar, viene de otro sistema solar y causa todos estos estragos también que vemos de terremotos, maremotos y más. Pero la situación es que los dioses, diosas, demiurgos inferiores, o serían algunos superiores que se echaron karmasas en ese caso y karmaduros, mal cuadraron la ruta de uno de los dos planetas, el que fue creado segundo, ya sea el Hercólubus o la Tierra, para que cada 25.968 años aproximadamente vuelva por nuestro sistema solar y se dé toda esta catástrofe que Dios no quiere, ni los creadores superiores tampoco quieren. Y en este tiempo no es que la primera vez va a llegar en esta razaria. Si ya tiene aproximadamente 1 millón de años esta razaria, como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, entonces ha pasado aproximadamente unas entre 38 veces. Ahora ha pasado también en la Atlántida, en la Lemuria, en la Hiperbórea protoplasmática. De milagro no se ha acabado este planeta, pero son imperfecciones en el mal cuadraje de la ruta de los planetas. ¿Ve? Y después de 25.000 y pico de años se dará la misma situación, no porque Dios, el Padre de toda paternidad, quiera, sino por errores de sus hijos, ciertos dioses, diosas, demiurgos inferiores, creadores, que sí crean, pero hay imperfecciones. Los cuerpos que tenemos, pues, hay mucha perfección, pero también hay muchas imperfecciones. Obviamente revisar esa parte de por ejemplo, la dama nace con millones de óvulos. El varón nace sin espermas. Después va generando. La dama, a su vez, ya cuando comienza su proceso menstrual, de entre unos 10 millones de óvulos que tenía, ya solo le va quedando entre unos 500.000. Y luego en ese proceso de menstruación, como que dicen, como que se le va acabando aquello, pero hay otra generación, obviamente, de óvulos que puede irlos generando y de ahí transmutar energías con la ciencia y la transmutación de la energía sexual. Te juntas con la pareja, ya sea en la soltería, en parejas constituidas, o ya sea en los diferentes tipos de matrimonios, disfruta de la dicha sexual y obviamente se retira sin eyacular, sin derramar ni una sola gota de enseminis jamás en la vida. En esa disfrute sexual puede crear salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva, eliminación de posilge y a su vez eliminación de falsas personalidades. Y jamás en la vida ni vidas derrama el enseminis ni los espermas el varón ni la dama su semen. La dama ya está hecha mayormente casta,
porque cuando la mujer eyacula, fornica, bota únicamente semen de sus glándulas de esquene que están a 5 o 7 centímetros de la entrada uretral. Pero ella no eyacula millonadas de óvulos, y ya ni los tiene millares. Por un proceso menstrual pierde uno mensual, pero ese proceso menstrual no es porque Dios quiera la energía universal tenerle sangrando a las damas cada mes. Eso es inventaje de ciertos dioses diosas en sus manipulaciones genéticas que van haciendo a los cuerpos, y ya van haciendo ciertas mezclas con genes de animales, con genes de peces, con genes de ciertos monos, simios, y obviamente con genes también de dioses, diosas de otros mundos. Revisa allí cuando llegaron los Anunnakis hace 445.000 años aproximadamente, en las tablillas sumerias, las 20.000 que hay por allí aproximadamente, donde cuenta cómo hacían su inventaje también genético y ciertas mezclas, en parte de ayuda a la humanidad y en otra parte hay equivocaciones pues también allí. Entonces, en el caso del varón, si eyacula, fornica, bota entre 300 a 500 millones de espermas que emergen de los testículos, glándulas de epidimo, hacia la próstata, y también eyacula semen, doble fornicación, se desgasta más, obviamente. La mujer, en ese caso, eyacula semen, fornica semen, le cae grados de falta, y si está en su carrera de diosa, obviamente cae de cámaras espirituales, y el varón también, más doble falta. Acordamos que hay un sexto mandato divino: no fornicarás, es decir, no eyacularás tú en semen, mejor lo transmutarás con la o las parejas que Dios te bendiga, sed casto. Bien, otra situación el macho hembra, que hacen ciertos cuerpos andróginos, incluido el eterno masculino, el eterno femenino, y esos cuerpos lo hacen de macho hembra, hombre mujer, o sea, con pene, con testículos, con útero, vagina y todo aquello, y no están incentivando allí a una inicial sutil homosexualidad o lesbianismo, y ya fueron así los cuerpos protoplasmáticos y de la raza hiperbórea. En Lemuria vino la división de sexos porque no les funciona esa situación. ¿Quién hizo ese inventaje? El famoso dios caído Yaldabaoth, gnóstico cristificado en su entonces. Acordaos que solo los dioses gnósticos cristificados, que obviamente escalan su iniciación practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia: el nacer transmutatorio, meditaciones de muerte de Posilge, dharmatización, sacrificio por la humanidad, el nacer transmutatorio, tantra blanco, alcanza ZF, magia sexual, bajolis mudra sin derrame de lensamenes. Ellos escalan sus 3 montañas iniciáticas y pueden entrar a los Ains, a los absolutos, para que allá el Padre Dios universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, les otorgue obviamente poderes para que creen y den vida. Pero hay algunos de ellos que emergen de allí, comienzan a hacer las creaciones, algunos inexpertos como se ve allí, otros ya más perfectos, más expertos, y algunos dioses gnósticos cristificados de logia blancas mal utilizan sus poderes y crean barbaridades. Tú, como un dios, si tuvieras ya el poder de crear, te transformas en un dios de los tantos de millones de dioses, diosas que hay. Usted se pusiera a estar creando pulgas. ¿Está seguro que usted se pusiera a inventarse virus para causar daños a las humanidades? Lógicamente que en una conciencia superior no lo va a hacer. Pero hay ciertos dioses que tienen conciencia superior, pero son mal intencionados y son gnósticos cristificados. O sea, son dioses de sabiduría. Esa es la palabra gnóstica. Gnosis significa sabiduría. Pero son malintencionados y hacen y crean barbaridades, y encima les dan influjo de vida. Les dan flujo de vida. Mal utilizan sus poderes, echan karmas, karmaduros, y sueltan sus perversidades sutiles en las humanidades. Y eso
trae consecuencias. O sea, Dios el Padre, Dios universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, no quiere que la persona ande enfermando con virus, con bacterias, con situaciones de eso. Eso es inventaje de ciertos dioses, diosas, ya que se han levantado en este planeta o que han venido de otros mundos. Se les pasa la mano, ¿veis? A su vez crean ciertas especies en mezclas genéticas y que luego ellas, en el transcurso del tiempo, se vuelven también destructivas y causan daño a las humanidades. Entonces, si se transforma en un dios-diosa, para eso la gnosis amaliana y la praxis, los tres factores, y para eso son las diferentes gnosis de logias blancas, cree cosas especiales, positivas, constructivas para la humanidad. No sigue el mal ejemplo y los pecados de aquellos dioses que veamos. Vamos a escuchar más del Pistis Sophia para que te deis cuenta y nos demos cuenta qué hacen los dioses en los cielos, algunos malintencionados, en complot sutil a las almas. Del Pistis Sophia. Pistis Sophia capítulo 131. Los padres que debemos abandonar. Por esta causa he traído los misterios a este mundo, para desatar todo los lazos del espíritu falso y todos los sellos atados al alma, esos misterios que liberan al alma de sus padres los arcontes, y la transforman en luz sutil, para conducirla hasta el reino de su Padre, el primer principio, el primer misterio, eternamente. Por esta causa os he dicho en ese entonces: debéis abandonar a vuestros padres, los arcontes del destino, para que yo pueda convertiros en hijos del primer misterio eternamente. De la copa del olvido, el Salvador respondió diciendo a María: ellos no descienden al mundo en esa forma. Sin embargo, cuando un alma antigua está a punto de descender por medio de ellos, entonces los arcontes de ese gran destino, que están en la cabeza de los eones, que es la región conocida como el reino de Adamas, la cual es esa región que está enfrente de la Virgen de Luz, le dan al alma antigua una copa del olvido, hecha con el germen de la maldad, y llena de toda clase de deseos y olvidos. E inmediatamente cuando esa alma haya bebido de la copa, se olvida de todas las regiones que ha visitado y de todos los castigos por los que ha pasado. Del espíritu falso. Y esa copa del agua del olvido se convierte en un cuerpo fuera del alma, que se parece al alma de todas sus formas y actúa como ella. Esta es llamada el espíritu falso. De la creación de una nueva alma. Si por el contrario, es un alma nueva que ellos han extraído del trabajo de los arcontes y de las lágrimas de sus ojos, o más bien del aliento de sus bocas, en una palabra, si esta es una de las almas nuevas, o si es una del trabajo de los arcontes, entonces los 5 grandes arcontes del destino toman el trabajo de todos los arcontes de sus eones, lo modelan, lo dividen y hacen de él una alma. O si es desecho de la purificación de la luz, Melquisedec lo toma entonces de los arcontes. Los 5 grandes arcontes del destino modelan simultáneamente el desecho, lo dividen y hacen de él almas diferentes para que cada uno de los arcontes de los eones deposite su parte dentro del alma. Por esta razón lo modelan juntos para que todos puedan tener parte en ella. Y los 5 grandes arcontes, si lo dividen y convierten en almas, lo extraen del trabajo de los arcontes. Pero si es uno de los del desecho de la purificación de la luz, entonces Melquisedec, el gran receptor de la luz, toma el desecho de los arcontes, o si es de las lágrimas de sus ojos o del aliento de sus bocas, en una palabra, extraído de tales almas, cuando los 5 arcontes lo dividen y lo convierten en almas diferentes, o más bien si es una alma antigua, el arconte que está en la cabeza de los eones mezcla la copa del olvido con el germen de la maldad, y la mezcla con cada una de las almas nuevas en el momento de estar en la región de la cabeza. Y esa copa del olvido se convierte en el espíritu falso para esa alma y aguarda el momento oportuno, fuera del alma, convirtiéndose en una vestidura para ella y con mucha semejanza en toda forma, siendo como una envoltura en el exterior.
Ahí tenéis estas situaciones tan terribles que hacen los dioses en los cielos. Acordaos que hay arcontes positivos, nos ayudan a libertarnos por la libertad respetando nuestro libre albedrío. Y eso está bien, eso es positivo. Son gnósticos, dioses, diosas, gnósticos cristificados de logia blanca, positivamente bien intencionados hacia nosotros. Pero existen también dioses gnósticos, logia blancas, malintencionados, que hacen aquellas barbaridades en los cielos. Entonces a eso hay que abandonar, a ese tipo de arcontes. Tienen rangos de dioses. Acordémonos que estamos hablando de dioses que no están caídos espiritualmente, o sea, dioses que están en sus 3 montañas iniciáticas, incluso no tienen ego, no tienen falsa personalidad, pero sí tienen mal manejo de virtudes. Vamos a ver cómo crean a un niño, y en esto echa mano Yaldabaoth y sus demonios también en parte, y otras jerarquías. Entonces hay una lucha entre mismas logias blancas. No estamos hablando ya ahora de las logias anticrísticas, eso ya vimos en un inicio. Estamos hablando de ciertas guerriadas dentro de la misma hermandad de logias blancas, pero no solo en un mundo físico tridimensional, sino en los cielos, a eones superiores. O sea, para que si se anima a ir para los cielos, sepa que ya también hay problemáticas, no todo es paz. De la constitución del hombre, el niño nace, la fuerza es débil en él y su alma es débil en él y también el falso espíritu es débil en él. En una palabra, los 3 juntos son débiles, sin ninguno de ellos no percibiría nada, ya sea lo bueno o lo malo debido al peso del olvido que es muy grave. Además el cuerpo también es débil. Y el niño come de las delicias del mundo de los arcontes. Y la fuerza atrae para sí misma de la porción de la fuerza que está en las delicias, y el alma atrae para sí misma de la porción del alma que está en las delicias. Y el falso espíritu atrae para sí mismo de la porción de lo maligno que está en las delicias y en sus codicias. Y por otro lado el cuerpo atrae para sí mismo la materia que no percibe que está en las delicias. El destino, por el contrario, no toma nada de las delicias porque no está mezclado con ellas, sino se va nuevamente en la condición con que vino al mundo. Y poco a poco la fuerza, el alma y el falso espíritu crecen, y cada uno percibe de acuerdo a su naturaleza. La fuerza intuye a tratar de obtener la luz de la altura. El alma, por otra parte, aspira a buscar la región de la rectitud que está mezclada, la cual es la región de la mezcla. Y el espíritu falso, por otra parte, busca todas las perversidades y codicias y todos los pecados. El cuerpo, por el contrario, no percibe nada a menos que obtenga fuerza de la materia. E inmediatamente los 3 desarrollan sentido, cada uno de acuerdo a su naturaleza. Y los receptores retributivos designan a los servidores, liturgos, a seguirlos y a ser testigos de todos los pecados que cometan, con el propósito de obtener una forma o método para castigarlos en los juicios. Ya, ahí también va orientando en el Pistis Sophia acerca de cómo es la gestación de una dama. En los 3 primeros meses son clave porque entran como 300 y más arcontes al vientre de aquella dama, y ellos son los organizados de ir codificando, obviamente en esos cromosomas, en esas células ya del esperma, del óvulo que está gestado, cómo ha de ser el cuerpo físico, aparte de que ya viene de una genética programada por sus padres. Pero ellos son los encargados que si una persona tiene que nacer lisiada, coja o muda, ciega, entonces van a programar esos genes y dañan, obviamente, esa parte genética para que esa persona nazca de esa manera. Por un lado lo hacen por órdenes de la ley divina a causa de cobros de karmas, de las perversidades que ha hecho esa persona que va a nacer allí en otra vida a causa de sus pecados que ha hecho con el ego, su falsa personalidad o mal manejo de virtudes a la humanidad. Entonces, desde ahí ya le van mal programando y dañando ese cuerpo físico
Y obviamente ya cuando nace el cuerpo del primer hálito de vida, el que va a ocupar ese cuerpo entra, pero ya tiene un cuerpo así dañado. Pero ¿quién se encarga de hacer eso? Obviamente aquellos arcontes, incluso orienta en el libro de Juan de Nag Hammadi, los arcontes de Yaldabaoth. Por eso es muy importante que en esos primeros meses la persona pida a jerarquías divinas superiores que protejan a esa dama y a lo que se está gestando allí, pues al niño o niña, para que nazca perfecto, con fuerza y energía superior. Hay también arcontes, obviamente, de logia blancas positivos que entran en sus cuerpos espirituales dentro del vientre y comienzan obviamente su proceso también de codificar lo que tengan que codificar en esa genética. Pero hay que cuidarse de aquellos otros arcontes, igual de logia blanca y hasta cristificados, que pueden causar perversidades en ese nuevo cuerpo físico que va a nacer allí. ¿Veis? Y por otro lado también demonios del Averno habrá que tendrán sus técnicas, que pueden entrar incluso con sus cuerpos espirituales que también tienen astral, mental, causal, pero lunar caídos, y causar daño obviamente, pero dentro ya de esa genética. ¿Veis? Eso lo tenéis también en el Pista Sofía. Bien, estimados, estimadas, clave trascendental, esto para que vayas abandonando a esos reales padres que hay que abandonar, que no son los físicos. Por ahí, personas ya en ciertos cleros religiosos escuchan algo de sabiduría, pero lo malinterpretan y comienzan a mal programar los cerebros de la gente, orientándolo primero a que abandonen familias. Entonces eso se llama sectarismo y querer apartar, aislarle a la persona de su núcleo familiar. Y obviamente que lo abandonen y hasta para siempre. Y eso inicia también Jesucristo va orientando en su sabiduría, que abandonen familiares, padres, que abandonen todo. Y eso donde lo aprendió, obviamente lo aprendió allá también en la India, que allá ciertas personas que llegan a los monasterios de niños y ya les mal programan al cerebro que nunca más vuelvan a visitar a sus padres, o que ni los vean. Entonces eso para nada quiere Dios de energía universal, sino obviamente son ciertos inventajes de ciertos dioses diosas. Pero ya Jesucristo les va dando esta aclaración, que no son los padres físicos, sino son los padres arcontes del destino. Pero en un inicio, igual aquel Dios gnóstico cristificado, Jesús el Cristo les orientó que abandone a sus familiares. Y por eso le reclamaban personas y hasta discípulos mismos y discípulas que Moisés les iba orientando que si abandonaban a sus seres queridos, padres especialmente, era un castigazo. Claro, porque se echan karmas duros. Si vas a otra casa, ya los abandonaste, grados de karma. Acuérdate que hay un mandato del cuarto, honrar a padre y madre, pero estos grados son canjeables, obviamente. Pero ya hay otras situaciones que personas, valíense de ciertos escritos que están erróneos y en otra parte correctos, se echan karmas duros y dejan allí sus responsabilidades. Y otros con pretextos de misión o sacerdocio, de una vez buscan escaparse de la ciudad, del país, refundirse en otros continentes y nunca más volver a ver a sus padres físicos. Y no importa que no los vuelvan a ver, pero la situación es que no les cumplen y no les ayuda en esas necesidades más terribles que tienen. Entonces, si estás por misión, por sacerdocio en otra ciudad, país, igual cumple con tus padres si aún los tienes. Envíeles un giro de dinero desde lo que tenga y ayúdelos, pero eso no es pues ahí cada año, cada 10 años, eso es continuo, persistente. No es que allí tiene una oportunidad de irles pagando lo que hicieron por ustedes cuando era pequeño, ¿ve? Desde cuando la persona estaba en esas situaciones hasta de pañales. Entonces, si Jesucristo viene y te dice que abandones padres y familiares y todo eso, analiza primero.
y no porque tenga poderes extraordinarios le vas a hacer caso, o porque te diga que es el Hijo de Dios y todo lo que él enseña, que obviamente lo es, pero usted tiene que decir, a ver, un momento, ¿qué busca aquel maestro ensartar en los sesos, en la psiquis? Y ver si es positivo o negativo eso que le dice Julano de tal, que dice que es ser un dios diosa, para que usted lo cumpla y haga patrón de vida. Entonces en ese momento tranquilamente a Jesucristo le podía decir, no le hace caso eso de que abandone a los padres, por ejemplo. A él le podía decir que va a cumplir la ley de Moisés, que estaba más correcto que él, porque ahí él puso una parte de sectarismo para obviamente jalar agua para su molino y hacer caudillos, hacer congregados fieles, discípulos para la iglesia que él funda y la expande a nivel mundial. Tiene su iglesia, pues ya le va diciendo allí a Simón, tú eres Pedro, patar piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, vino a fundar institución. El maestro estaba caído espiritualmente a un inicio, ya lo enseña el maestro Samuel Ambeor en su libro Misterios Mayores, capítulo 38 más menos. O sea, tenía potilge. Tiene la persona que sacar todos esos odres viejos falsos que le han mal estampado sobre un falso maestro Jesús, el Cristo.